you gonna call? Lo que nosotros estamos preparando para mañana es una información, haciéndonos eco del evento que hubo la semana pasada, ¿no? En Madrid, con Juan Carlos Monedero de Podemos y con Enrique Santiago de Izquierda Unida, en el que Correa se hizo una conexión por videoconferencia para apoyar la campaña por el no. Entonces, bueno, pues obviamente tiene repercusión internacional el tema de la campaña. Queríamos recoger un poco el motivo de por qué estos dos movimientos políticos, estos dos partidos, se posicionan en la consulta popular. Obviamente entiendo que hay una afinidad en cuanto a ideología, pero bueno, esa decisión de hacer un pronunciamiento oficial o de posicionarse a favor de una de las dos campañas, por así decirlo, de la consulta popular, un poco a qué responde. ¿Es porque ven que necesitan un apoyo? ¿Es porque es una cosa habitual en partidos que tienen una línea ideológica? Bueno, no sé. De alguna manera quería conocer esto y, por otro lado, si, dada, digamos, este posicionamiento oficial en Ecuador, usted como portavoz de Podemos Ecuador, ¿tienen prevista algún tipo de actividad? Sí, Sara, bueno, para empezar hay que aclarar dos puntos que me gustaría que se lo mencione en el artículo, ¿no? Primero, los círculos de Podemos en el exterior, tenemos nuestra independencia de Podemos de España. Es decir, esta independencia nace para que cada círculo decida y analice su posicionamiento, pero en términos generales, nuestro círculo Podemos Ecuador no podemos ingerir en ningún tema interno de la política ecuatoriana por consenso nuestro, y nuestra función como círculo en Ecuador de Podemos es intervenir única y exclusivamente en lo que es la política española. No obstante, es evidente que estamos alineados con las decisiones que desde Podemos en España se tomen tanto a nivel nacional en territorio español como en el exterior. Y en ese sentido sí podemos trasladar los posicionamientos y los razonamientos que tiene Podemos en España, ¿no? Como ha indicado usted, efectivamente, tanto los compañeros de Izquierda Unida, especialmente Enrique Santiago, y de Podemos, en este caso Juan Carlos Monedero, y en definitiva la coalición de Unidos Podemos en España, que conforman pues Podemos, Izquierda Unida, ECUO, Unidad Popular, y en ese caso a nivel internacional también ya digamos la Revolución Ciudadana, dada la coyuntura al interior de Alianza País, pues ha sido la posición de pues eso, de varios portavoces del partido apoyan el voto negativo en la consulta en Ecuador. En primer lugar, porque su planteamiento, el de la consulta, y esto es desde Podemos de España, es muy peligroso, mezclando preguntas sobre temáticas muy diferentes en una única consulta. Pero además hay preguntas que de salir adelante suponen un retroceso en el proceso de la Revolución Ciudadana como tal, que la pueden llegar a poner en peligro. La pregunta sobre el impuesto de plusvalías, de la ley de plusvalía, la pregunta sobre el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, o la pregunta sobre la postulación, que en la consulta está manifestada erróneamente como una reelección, ¿no? Por estas razones, desde Podemos de España se cree que es necesario defender el no en la consulta para posteriormente abrir un proceso político más amplio y con más garantías democráticas y sobre todo constitucionales al nivel de los cambios en el proceso que se quieren llevar a cabo. Pero tal como está planteada la consulta popular, por todas las acotaciones que acabo de darle, desde Podemos pensamos que, primero, la consulta es inconstitucional,
que no guarda las garantías democráticas que se requieren en estos casos y que evidentemente dentro de un planteamiento geoestratégico desde España, no solo con el tema de Ecuador, también se tienen fuertes divergencias en el tema de Brasil, de Argentina, de Colombia, de México, y se incluye ya a Ecuador en ese listado donde los procesos democráticos están, a nuestro criterio, siendo vulnerados de una manera muy preocupante. ¿Te ha sorprendido? Bueno, pues aquí en Ecuador la campaña que está haciendo el expresidente Rafael Correa se ha centrado mucho en las preguntas, sobre todo la de la reelección y la del Consejo, la de la ley de plusvalía también, pero no tanto. Sin embargo, veo que la campaña que se está haciendo en España sí se ha centrado mucho por ahí, abordándolo desde un tema muy sensible, como todos conocemos, que es el de los desahucios en España. Yo soy española, por si acaso. Sí. Entonces vivía ahí en esa época, aunque ahora vivo en Ecuador, y conozco que el tema ha sido muy sensible para toda la población, ¿no? El tema de los desahucios. Sin embargo, bueno, pues esta ley de plusvalía de alguna manera no frena ni amplía, digamos, esa situación. Es decir, aunque se quede la ley de plusvalía tal y como está o se derogue, es decir, así gane el sí o así gane el no, el límite que le puso Ecuador a que los desahucios afecten a los ciudadanos ecuatorianos no se va a alterar. Entonces, ¿por qué relacionar el sí o el no a esa pregunta, en concreto la de la ley de plusvalía, con el tema de los desahucios si en realidad no hay una incidencia directa, ¿no? Es decir, el sí o el no va a cambiar el hecho de que haya más o menos desahucios. No, eso es una apreciación errónea. Bueno, ¿No? Desde nuestro punto de vista, claro, respetando la posición que tiene Diario Expreso. Pero el problema no, en todas las preguntas, para empezar, no se centra en la pregunta 2 ni en la pregunta 6. El grave problema es la pregunta 3, donde hay una violación directa a la Constitución ecuatoriana. Al trasladar funciones de un organismo como la Asamblea Nacional a un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social designado exclusivamente por el Ejecutivo y que le da poderes absolutos sobre todas las entidades de control del Estado ecuatoriano. Eso para empezar. Luego, en la cuestión de nosotros como análisis internacional, sobre todo por un tema tan álgido como son los desahucios en España, cabe recalcar que las organizaciones sociales de lucha contra los desahucios, en este caso la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, el Movimiento 15M con sus grupos de stop desahucios y evidentemente la coalición, la confluencia de Unidos Podemos, se han presentado varias iniciativas legislativas populares y ILPs en donde se recoge buena parte de artículos similares a los que tiene la ley de plusvalía en Ecuador. Entonces, el problema, insisto, no está tanto en las preguntas porque, para empezar, son no claras. Menciona un problema de la construcción que en definitiva no es real. Y el problema, insisto, radica en los anexos. Entonces, cuando se leen los anexos, es cuando viene toda la confusión jurídica y constitucional de las preguntas. En el caso de la ley de plusvalía, se la lee, si se la analiza como tal, el objetivo es básicamente evitar una burbuja inmobiliaria dentro del Estado ecuatoriano similar a la que sufrimos en España. ¿Por qué? Porque castiga con impuestos las especulaciones dentro de los precios de casas y terrenos en virtud de una tabla progresiva respecto a la venta de las propiedades. Dicho de otra forma, normalmente las familias van a adquirir su vivienda para vivir, no para venderla a corto plazo, ¿no? Entonces, incluso dentro de la misma ley de plusvalía está exenta de impuestos la figura de la herencia. Entonces, por ese lado, las familias no son afectadas.
Sin embargo, dentro de la ley de plusvalía, por ejemplo, se menciona que incluso todos aquellos mecanismos financieros a través de fideicomisos también son castigados, entre comillas castigados, por la ley de plusvalía en el momento en donde se transfiere eso para desde paraísos fiscales a través de empresas offshore hacer la venta de esos activos desde el exterior, impidiendo que el pago de impuestos sobre esos bienes y inmuebles se los haga después de pasar por esos fideicomisos y no antes. Entonces, cuando se analiza toda la ley de plusvalía, nosotros que hemos lastimosamente sufrido y seguimos sufriendo esa debacle que es un drama humano en España, que no afecta solo a la población española, sino también a toda la comunidad inmigrante, entre ellas la comunidad migrante ecuatoriana, vemos evidente que es un retroceso para la defensa de los derechos de las personas en Ecuador. La relación es muy directa, ¿no? Por todo lo que le estoy señalando. Y luego, es verdad que existe por parte de la instauración de una ley de protección del expresidente Rafael Correa hacia los migrantes migrantes ecuatorianos en España, que les protege sobre deudas hipotecarias para ser cobradas en Ecuador. Esa ley recientemente fue incluso reforzada por la iniciativa de los legisladores, bueno, los asambleístas por el exterior, entendemos Esteban Melo y Esther Cuesta y el resto de la bancada de la ex Alianza País, porque ya no sabemos quién es quién, pero bueno, dentro de la Asamblea Nacional. Sin embargo, las declaraciones del señor embajador Cristóbal Roldán en Madrid sobre la intención y la idea que él manifestó del presidente actual, el licenciado Lenín Moreno, de trasladar la deuda hipotecaria de España para que sea cobrada a través de bancos como el Banco del Austro, que él mencionó en una declaración, y el Banco del Pichincha, e incluso con el Banco Estatal, el Banco del Pacífico, han saltado todas las alarmas. Si bien es cierto, Cancillería y el mismo embajador inmediatamente salieron a desmentir esas declaraciones, al haber comentado que es una idea del señor presidente Lenín Moreno, preocupa muchísimo que precisamente el licenciado Lenín Moreno no haya salido a desmentir estas declaraciones y se lo haya hecho única y exclusivamente vía Cancillería. Sin embargo, preocupa muchísimo que desde las organizaciones de migrantes en España se sigue denunciando que tienen conocimiento que el señor embajador sigue en conversaciones tanto con la banca española como con la banca ecuatoriana. Con todos esos antecedentes es evidente que nosotros estamos alineados en el no a la pregunta 6 sobre la ley de plusvalía. La última pregunta, ya sé que no quería extenderme más de 10 minutos. No, tranquila, que tengo 10 más todavía. De alguna manera creo que me ha contestado hasta ahora, pero quería reconfirmar. Obviamente en esta consulta popular, aparte de las tres preguntas concretas, ¿no?, por las que se está haciendo campaña por el no, que son en las que más se está haciendo énfasis, hay otras preguntas en las que yo creo que por la línea ideológica de Izquierda Unida y de Podemos quizás resulta un poco complicado alinearse, y quería saber cuál ha sido la postura en esto. Me refiero, por ejemplo, en concreto a la que dice a la pregunta a ver si no me enredo, a la que habla de la protección de la Amazonía, ¿no? Es decir, para extender o para no reducir la zona de explotación de la Amazonía, y por otro lado a la pregunta que se refiere a la inhabilitación indefinida o vitalicia para los funcionarios que sean condenados por corrupción. Esas dos preguntas, imagino que un posicionamiento del no, dada la línea ideológica de Unidos Podemos, resulta
no sé, difícil, ¿no? De sostener, bueno, básicamente es una pregunta, no quiero hacer una valoración, ¿no? Si les resulta difícil de sostener un no en esas dos preguntas y por otro lado, no sé si ese no se sostiene con ese argumento que me decía de que en realidad hay una mezcla de preguntas que no deberían hacerse en esta consulta y que además se pone énfasis en otras. No sé por dónde sale estas dos preguntas en concreto. Sí, bueno, a recalcar, la posición de Unidos Podemos, y en ese caso de Podemos en España, se centran exclusivamente en las preguntas 2, 3 y 6, ¿no? Porque son las en donde existe un real peligro para toda la población ecuatoriana en un derecho claramente visible de retroceso en sus derechos, tanto ciudadanos como constitucionales, ¿no? En el resto de preguntas no tenemos un posicionamiento, entendemos que eso es un tema interno del Estado ecuatoriano que lo puede resolver según su propia constitución, vía Asamblea Nacional o vía decreto ejecutivo. Hace mucho tiempo, ya van para 9 meses de gobierno del señor Lenín Moreno, y lo podía haber hecho tranquilamente en ese lapso, ¿no? Sin embargo, también tiene la potestad de hacer un llamamiento a una consulta popular. Lo que sí podría acotar es que depende mucho de qué es lo que se quiera preguntar, ¿no? No se puede preguntar a la población si usted quiere a su madre, porque la respuesta es lógica, ¿no? Pero tipo de preguntas, teniendo en cuenta el altísimo costo para las arcas fiscales, que en definitiva lo va a pagar el mismo pueblo ecuatoriano, pues dejan muy entredicho. Sin embargo, entendemos que esas preguntas que realmente no tienen un impacto directo en los derechos, insisto, constitucionales y democráticos del pueblo ecuatoriano, prácticamente no entran dentro del análisis, ¿no? Porque simplemente son de relleno. O sea que básicamente el posicionamiento de todas maneras de Podemos es por la pregunta 2, 3 y 6, ahí es donde ustedes mantienen el no, en el resto simplemente no hay un posicionamiento oficial. Correcto. O sea, el posicionamiento desde Unidos Podemos, desde Podemos en concreto, cuando hablo de Unidos Podemos, son todas las confluencias, son en las preguntas 2, 3 y 6. El resto de preguntas es un tema que lo puede llevar el Estado ecuatoriano en conjunto, tanto por el Ejecutivo y por el Legislativo, ¿no? En este caso la Asamblea Nacional. Entonces no tenemos un posicionamiento en ese sentido, aparte de que son preguntas de obviedad clara. Nadie va a estar en contra de luchar contra la corrupción, nadie va a estar en contra de defender a la niñez y juventud ecuatoriana, y evidentemente nadie va a estar en contra de proteger el entorno natural en el Yasuní. Pero insisto, eso se podría haber hecho tranquilamente vía decreto ejecutivo, vía resolución. Para dar esas apreciaciones, insisto, esto es desde el posicionamiento de Podemos en España, dejar claro que el círculo Podemos Ecuador en este sentido no tiene un posicionamiento oficial y no lo tendrá por respeto a la política interna ecuatoriana al estar nosotros aquí. Si estuviésemos en España, pues ahí sí podríamos tener un posicionamiento directo, ¿no? Pero es básicamente por respeto al Estado ecuatoriano que nosotros preferimos mantenernos en un análisis de la política española y evidentemente alinearnos, eso sí, con lo que se decida desde Madrid, en este caso de Podemos, para en ese caso, pues, seguir las directrices marcadas en respecto a la consulta popular. Pero no hay ningún posicionamiento para no ingerir, ¿no? Sí,
sí, o sea, esto es un alineamiento a lo que ha dicho, digamos, Madrid. Ustedes desde aquí simplemente se alinean a eso, pero se mantienen al margen de la política ecuatoriana. Básicamente es un poco por digamos, cómo ha tenido repercusión la consulta popular en España. Entonces me estoy yendo un poco por cómo los movimientos españoles sí se están posicionando. Podemos, desde su nacimiento e incluso antes, en el origen dentro del movimiento 15M en España, siempre ha apoyado el proceso de la Revolución Ciudadana en Ecuador. Por eso su alineamiento internacional en virtud de este concepto. No se ha estado al 100% de acuerdo en todas las decisiones que se han tomado, básicamente porque no se pueden trasladar muchas de ellas hacia la política española, por la diferencia de conceptos, ¿no?, entre uno y otro, empezando porque es un Estado parlamentario y Ecuador es un Estado presidencial. Sin embargo, siempre se ha estado en esa línea y es evidente que eso se mantendrá y se mantiene hasta el momento para, en estas circunstancias, emitir un pronunciamiento en línea de los preceptos que defiende la Revolución Ciudadana y que entendemos es lo que está defendiendo el expresidente Rafael Correa, y por eso el apoyo hacia él, no a título personal, no solamente en ese sentido, sino también en toda la ideología que se ha llevado a cabo por parte de la Revolución Ciudadana, que confluye con los planteamientos y pronunciamientos del expresidente. Ok, perfecto.